Hola, ¿cómo están? Vamos a culminar esta serie de encuentros con la referencia de acercarles una explicación, una visión sobre el tema de la Casa Histórica de la Independencia Argentina, allá en esa provincia del norte, Tucumán, donde fueron los congresales a pensar y redactar la independencia que tanto se anhelaba en esos años posteriores a la Revolución de Mayo de 1810. Habíamos visto fotografías, la única fotografía que quedaba de la casa original, la fotografía del fotógrafo Piñarelli, que luego pues, fue sufriendo esa casa las consecuencias de las reformas para lograr hacerla más moderna y preservar la sala de la Jura de la Independencia. Las nuevas corrientes respecto al patrimonio, sobre todo la llamada restauración romántica, que pretendía volver a los llamados monumentos nacionales o de mayor alcance a su estado original, también fue motivo de trabajos aquí en Argentina, sobre todo a partir de la década del 40, donde muchos de estos edificios fueron declarados monumentos históricos nacionales. Eh, lo que se declaró en aquel entonces como monumento histórico fue la Sala de la Jura. Y hubo una idea muy de acuerdo con con el romanticismo en esa restauración, de volver a las fuentes, de reconstruir la casa tal como se podía ver desde los archivos del relevamiento de 1870, como de la antigua fotografía. El arquitecto Bosquiazo es el que va a llevar adelante esta tarea, una tarea que no dejaba de ser compleja, ya que para poder levantar nuevamente el portal y parte de las habitaciones, se requería de un trabajo muy minucioso en cuanto a que la fotografía mostraba casi en escorzo a la fachada y había que llevarla a la planimetría para constituir una fachada lo más cercana posible a aquella fotografía. Es así que se reconstruye tratando de ser lo más fiel posible en cuanto a los materiales, utilizando muchos de ellos producto de demoliciones o bien recreando con materiales similares a los que se habían utilizado en su momento. Por lo tanto, lo que nosotros vemos hoy como fachada de la casa histórica es una recreación, si vamos a ser un poco rigurosos, quizás podría ser considerada como un falso histórico, y esto hace que hoy tengamos la posibilidad de recuperar esa imagen que durante tantos tiempos se fue permeando en la conciencia colectiva, y esto hace que se llegara a instancias de valoración en donde el edificio, si no existía más porque había sido demolido, había que reconstruirlo. Parte de esto también se utilizó en la reconstrucción del Cabildo de Buenos Aires, y a partir de la década del 40, la Casa Histórica de Tucumán se fueron empleando adobes que venían de otras viviendas que se habían demolido para dar paso a la modernidad, ladrillos para hacer el portal con argamasa de cal y arena, tal como se había levantado en su momento. Aquí podemos ver que ya esa idea de la fotografía de Piñarelli, donde estaba en un estado bastante ruinoso, se trata de evitar,
Y a partir de ello vamos a encontrar esta casa histórica con una visualización muy próxima a lo que pretendía Busquets y sus colaboradores, más que tener el edificio histórico tal como sucedió en su momento, ya que había sido demolido en gran parte. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ver que en este croquis nos permite observar cómo estaba distribuida la fachada de la casa y a su vez también una cierta distribución de lo que es la ubicación del portal en el centro especular de la fachada, como las aberturas y tanto ventanas como puertas que comunicaban al exterior con el interior. Lo interesante de este croquis es ver que el faldón de Texas Canal, que cubría como techumbre toda la serie de cuartos que estaban sobre la calle, tiene un desborde prácticamente en caída libre y para evitar los posibles derrames hacia el interior por viento o por copiosidad de las lluvias, se hacía una serie de resaltos en molduras que dan esa apariencia de acentuar la horizontalidad de toda esta fachada. Y por supuesto, con una inspiración mudéjar, se reconstruye el portal de ingreso que, como comentaba en otras oportunidades, eh, posee la particularidad de tener a ambos lados de la puerta de ingreso columnas salomónicas o columnas torsadas que fueron muy utilizadas desde el barroco, pero más que nada en la ornamentación del equipamiento litúrgico de los templos católicos. Eran muy raros las viviendas u otros edificios que tuvieran estos elementos arquitectónicos que le dan un movimiento y un sentido casi ascensional a estos pilares donde se recuestan las columnas salomónicas para llegar a casi una serie de curvas y contracurvas que corona la puerta principal para luego rematar en planos rectos y generar una sensación de apoyo de todo este portal. Realmente el diseño de la Casa de Tucumán, o la Casa Histórica de Tucumán, es de una precisión muy cercana a lo que eran las grandes obras del resto de América, aun cuando aquí tenemos que utilizar la imaginación para reconstruirla y estar siempre frente a una escala doméstica. Esa escala doméstica se refuerza en este croquis con una figura humana que nos permite dimensionar el tamaño, sea de la fachada como sea de las aberturas, como también ver un detalle que no es menor, que las ventanas que están a los costados del ingreso principal están como apoyadas sobre una especie de zócalo que recorre todo el largo de la fachada. Esto que podría parecer como un breve desequilibrio, era muy usual en el periodo hispano de colocar las aberturas más cerca del solado. Y una de las posibles explicaciones es que las ventanas se utilizaban también como, sobre todo los antepechos, como lugares de asiento para visualizar la calle o de utilizar también esos sectores para hacer el intercambio con algunos proveedores o algunos vendedores ambulantes sin necesidad de abrir los grandes portalones. Las puertas laterales muy probablemente den a habitaciones de servicio, ya que era muy usual que estas viviendas tuviesen una posibilidad de ser eh,
divididas en cuartos que podían alquilarse para forasteros o bien un alojamiento de un comercio o alguna otra actividad. Debemos recordar que esta idea de alojar forasteros en las viviendas y que no tenían prácticamente contacto con la familia ni con los interiores de los distintos patios, era bastante frecuente ya que en ese momento se carecía de todo tipo de alojamiento que no sea justamente en las viviendas. Hoteles, fondas y demás fueron apareciendo con posterioridad. Y aquí puede llamar la atención inmediatamente que el color azul de las aberturas que va a contrastar con lo que se difundió a partir de la reconstrucción de la vivienda, con las publicaciones que reforzaron la blancura de los muros, las tejas naranja rojizo y las aberturas que se pintaron con linaza, porque no existían, entonces no había ningún documento de qué tipo de pintura había tenido las maderas. Se pintaron con una linaza que les dio un color oscuro y que prácticamente se reconstruyó con una especie de verde saturado que permitió, mejor dicho, que permitió considerar que la mayoría de las aberturas de madera de ese periodo se pintaban con esa coloratura. Pero esto fue una consecuencia de no haber tenido ningún tipo de documentación con relación a las aberturas, sea o un fragmento de las aberturas, o sea, la abertura como tal, porque había sido prácticamente desmantelada casi toda la casa en pos de preservar la sala de la jura. Aquí podemos ver la fachada reconstruida y no deja de llamar la atención un poco la prolijidad con que está mantenida. Y esto nos remite a esa idea de la restauración romántica, en donde los edificios debían ser más bellos de lo que probablemente fueron. Entonces, a partir de esta observación, vamos a considerar que todas las molduras que recorren bajo la techumbre a lo largo de la fachada, más la moldura en arcos, en el arco central que remata el portal, son recreaciones que tienen una semejanza muy fuerte con el original, pero vuelvo a insistir, no es el portal que se mantuvo desde 1816 en adelante. O sea, prácticamente, como lo vimos en encuentros anteriores, estas imágenes son recreaciones y no parte del original, ni siquiera quedaron algunos muros. Todo eso se había demolido para configurar el patio que vimos en las diapositivas anteriores, el patio con palmeras que antecedían a la casona. Para 2016 se recupera el color, perdón, en 1996, al cumplirse los 150 años, se recupera el color original, ya que se logró encontrar documentos donde constaba la adquisición de pintura de color añil, o sea, un color azul, para engalanar las aberturas de la casa que había sido ya destinada para albergar a los congresales. Es por eso que hoy en día todavía tenemos la imagen de las viviendas del periodo hispano con una pintura al aceite, con una coloratura verdosa. Y en este caso fue muy sugestivo que se pintaran las aberturas con este color, ya que identificaba los colores, el color patrio por excelencia, que es el celeste, y para las aberturas, celeste azul y blanco para los muros.
Con el tiempo, bueno, la intervención en los alrededores de la casa de Tucumán deja eh, un dejo de cierto disgusto para los que estamos considerando que la historia debe conservarse más que nada en su conjunto, ya que otra vez se apeló a una idea de la restauración romántica aquí, como pasó en el convento franciscano de Santa Fe, se trató de aislar toda la casa del entorno urbano para que quedase exaltada como monumento. Con esto se pierde realmente la posibilidad de visualizar cómo era la casa respecto a la manzana donde estaba inserta y queda prácticamente como un elemento aislado y lo único que podemos ver hoy con mayor precisión es la proximidad que tenía la casa hacia la plaza principal y hacia atrás se ven las torres de la catedral que se construyó a fines del siglo XIX. O sea, realmente este es uno de los problemas cuando se toman este tipo de decisiones, ya que la casa impide tener la relación directa con lo que fue su entorno y queda aislada en una espléndida soledad. Los 9 de julio de cada año, el gobierno nacional se constituye en la Casa Histórica y a partir de este hecho suceden los festejos eh, que en Tucumán son realmente dignos de destacar y de valorar. En la imagen superior aparecen los granaderos, aquel regimiento que creó el general San Martín para poder defender la naciente idea de independencia del Reino de España. Y en la parte inferior podemos ver el desfile de las fuerzas policiales de Tucumán con vestimenta de época para resaltar también esa idea que luego de la organización nacional también generaron no solamente ejércitos para combatir cada provincia para combatir contra el invasor español que quería reconquistar estas tierras, sino también para luego para generar el orden en la ciudad y en la región, se crean los cuerpos policiales. Aquí podemos ver una reconstrucción de la casa en un dibujo de varias décadas atrás, que fue el que instaló el imaginario colectivo en donde la casa de Tucumán era con esta posibilidad de ser mostrada. Aquí ya no se muestra casi como una ruina, como lo veíamos en la fotografía, sino que se tomó la precaución de hacer un dibujo más elaborado y acorde a las exigencias estéticas de quien viese en ese momento. Lo interesante de esta imagen es que nos permite ver cómo la Casa de la Independencia está lindando con edificios que se construyeron a partir de los fines del siglo XIX, con una escala mayor en cuanto a lo doméstico, que en nuestro país se le dio el título de italianizante, ya que aquí podemos ver cómo esa arquitectura inspirada en el pasado renacentista de Italia y que de alguna manera fue traída por los inmigrantes y fundamentalmente aquellos inmigrantes italianos que se dedicaban a la construcción y que querían tener una casa que tuviese un dejo de opulencia en cuanto a las cornisas, en cuanto a a la altura, en cuanto a las fajas de ornamentación que recuerdan esa idea de venir a América, hacerse una casa propia, que era un bien muy valioso, y tener una imagen casi palaciega. Entonces contrastan aquí las escalas domésticas
del periodo hispano y la escala doméstica del periodo liberal, en donde se nota realmente cómo habían cambiado las condiciones, no solamente de construcción, sino también económicas y de orientación civil y política. Para 1910, en el centenario de la Revolución de Mayo, se hace una serie de conmemoraciones y sobre todo la gráfica, que en ese momento era lo más importante para difundir las ideas, toma para llevar a los lectores, toma estos dibujos que están inspirados en esa idea patriótica de ubicar los próceres que constituyeron a partir de 1810 ese centenario de hechos fundantes para la nueva república. Aquí también podemos ver cómo van cambiando los gustos y si bien la casa histórica se reproduce tal como era la fotografía de Piñarelli, o sea, en un estado bastante ruinoso, se la engalana con una imagen más valiosa en cuanto a ornamentación, en cuanto a alegorías y aparece ya en la parte izquierda superior aparece el primer monumento patrio que se levantó en nuestro territorio, que fue la mal llamada Pirámide de Mayo, que en realidad es un obelisco siguiendo la moda napoleónica. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de poder ver de 1811, cuando se levanta el primer monumento, que es la llamada Pirámide de Mayo, a 1816, cuando la vieja casona de Bazán y Laguna alojó a los congresales que declararon la independencia de estos territorios del Reino de España. La idea de tomar el pasado hispanoamericano ya había tenido algunos antecedentes, unas décadas antes de la reconstrucción de Busquiazo, el portal de la Casona, con el llamado periodo neocolonial. En el neocolonial podemos ver la casa que está en Buenos Aires en donde Ricardo Rojas, uno de los que había iniciado este movimiento nacionalista que trataba de recuperar nuestras raíces, tiene una vivienda en donde su portada principal prácticamente es un remedo de la Casa Histórica de Tucumán, con algunas licencias, sobre todo de ornamentación. Ricardo Rojas, que fue quien escribió el famosísimo libro El Santo de la Espada, nos permite ver que la idea del pasado se estaba reconstruyendo desde 1920 en adelante y para 1941, cuando se declara, disculpa, cuando se declara Monumento Histórico Nacional, ya tenemos unos 20 años de permanencia de este movimiento nacionalista que trató de ir hacia los edificios del pasado para recuperarlos y darle una nueva intencionalidad en ese presente. La Casa Histórica de Tucumán tiene una divulgación masiva a partir de las revistas infantiles. La muy conocida revista Visiken, sobre todo para aquellos que hemos asistido en la década del 50 y del 60 a esta enorme producción que puso en relieve los acontecimientos históricos. Y aquí podemos ver en la imagen de la izquierda la declaración de la independencia con esa visión romántica de ver una madre con sus hijos asistiendo al acto desde la ventana. Como les comenté anteriormente, esto es una sana fantasía,
para poder mostrar que también los integrantes del pueblo de la ciudad eh, habían podido asistir a este magno acontecimiento. Nada más lejos de la realidad, pero bueno, esa era la forma de hacernos partícipes de una situación muy en el pasado que pretendía salir de una habitación y de algunos próceres que estaban ejercitando este derecho de libertad hacia volcarlos hacia el pueblo que lejos estaba de estar asistiendo a cada una de las deliberaciones a partir de las ventanas que justamente daban habitaciones que no eran las habitaciones donde se desarrolló el Congreso. Y luego se comenzó a publicar otra revista infantil que tuvo una masiva difusión, Anteojito, en donde podemos ver cómo la Casa Histórica de Tucumán aparece como un gran rompecabezas, un rompecabezas en tres dimensiones, que nos entusiasmaba de poder fabricar esta casa de Tucumán y sentirnos un poco partícipes de aquel acontecimiento en la realidad, sobre todo en la década del 60 y del 70. Como la pregnancia que pueden tener los estudiantes, sobre todo los escolares de los primeros niveles, era valiosa en su momento, las revistas traían dibujos como para recortar, pegar y armar maquetas, hoy diríamos casi dioramas, que nos permitían imaginar y soñar con aquel patriótico hecho. Eh, no siempre se podía comprar la revista, no había todavía posibilidad de reproducirla más que calcarla. Y una de las tareas que estaban empeñadas los estamentos educativos era que los alumnos pudiesen dibujar la fachada de la casona y con eso ejercitar una pregnancia en la conciencia que era un poco más importante a nivel educativo que simplemente recortar y pegar, pero realmente era un trabajo que terminábamos, aquellos que tuvimos que padecer, digamos, estas iniciativas, terminamos teniendo un dejo de frustración y casi de impotencia porque la simetría no nos salía, y menos aún el escorzo de la fotografía que a veces nos empeñábamos en tratar de copiar y reconstruir. Es así que con el dibujo, desde un dibujo un dibujo, una pintura muy figurativa, rescatando la fotografía de Pignarelli, a dibujos más del modo infantil, eh, fuimos viendo la casona, cómo fue evolucionando en cuanto a su representación gráfica y mantenía en aquel tiempo los colores imaginados como el verde de las aberturas, sea tanto en el dibujo casi académico de la parte superior como en el dibujo más naif de la parte inferior. O sea, realmente la fantasía de estas reproducciones es también valiosa para ubicarse en el tiempo y en el espacio de aquellas décadas de siglo XX. Y con esto quiero finalizar la serie de exposiciones sobre la Casa de Tucumán, que tenían, como siempre les digo, la intención de mostrarles una síntesis divulgativa de estos
eh, PowerPoints que fui haciendo a lo largo de mi carrera, mi carrera académica, a partir de que aparecieron estas nuevas tecnologías. Realmente es muy interesante ver estas últimas fotografías, ya que nos permite ver cómo desde 1930, 1940 en adelante, se fue teniendo siempre la pregnancia de reconstruir en las infancias, reconstruir aquellos símbolos patrios que nos identifican todavía hoy con ese pasado glorioso y patriótico de cuando lejos de algún egoísmo o alguna egolatría, lo que se pretendía era tener una visión más en conjunto de toda la patriada y hacer que los niños pudiesen disfrutar también de este hecho magnífico. Les agradezco muchísimo la atención por este tiempo que me acompañaron en la exposición y los convoco para compartirlo si lo necesitan o lo desean para tener mayor difusión entre aquellos que están todavía en los niveles educativos y que les puede dar una visión para también transmitir a sus alumnos, o bien tener un bagaje de cultura general que tanto hoy nos hace necesario mantener en esa firmeza patriótica de los próceres de las primeras décadas del siglo XIX. Les agradezco la atención y me despido hasta el próximo con un fuerte abrazo y sí, otra vez solicitarle sí, la posibilidad de un me gusta o una suscripción que hace bien para que YouTube permita que llegue a más personas este contenido educativo. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.